varones, de ser mujeres, que se liberen del hecho de ser seres humanos. Y es por eso que se está hablando mucho en los ámbitos académicos de nociones como el posthumanismo y el transhumanismo. ¿Qué significan estas corrientes, de las cuales la ideología de género es la preparación? Se dice que, como nosotros, según la concepción de Darwin de la realidad, como Dios no existe según esta concepción, como todo es simplemente el fruto del caos y de la evolución, ¿no? El ser humano ha ido evolucionando, pero llegó un momento que los griegos, dicen ellos, encasillaron al ser humano en nociones concretas, de ser humano, de ser hombre, de ser mujer, y eso estancó el proceso de la evolución. Por eso los posmodernos dicen, hay que liberarse de esas nociones para poder seguir evolucionando a algo mucho más. Y ese paso de la evolución se va a dar, ¿por qué? Por la tecnología. Entonces, por medio de la tecnología nosotros vamos a poder transformar. Pero ¿cuál es el obstáculo más grande hoy en día para que la gente acepte ese paso de transformación tecnológica o biotecnológica? Es el cristianismo. ¿Sí? Es el cristianismo y toda la cultura que nosotros hemos heredado de nuestra civilización, que en realidad es el sentido común, la familia, la realidad de que nosotros somos varones, somos mujeres. Entonces, ¿cuál es, si tendríamos que definir el posthumanismo y el transhumanismo? El transhumanismo es una ideología que busca, por medio de la tecnología, de la biotecnología, eliminar la muerte, liberarnos de construirnos de la muerte, la realidad de la mortalidad. Ahora, si esto fuese una idea así nomás de un puñado de gente que esté un poco rayada, dice, bueno, es una idea de ellos, están equivocados, se van a terminar muriendo todos. El problema es que esta es una ideología que hoy en día está, es fundacional, vamos a poner esa palabra. Es una ideología fundacional. De fondo es una ideología que maneja y que mueve las decisiones de algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Por ejemplo, Amazon. Amazon es profundamente transhumanista, ¿sí? Los directivos, porque Amazon es una compañía que no es solamente una compañía que busca el monopolio absoluto de todo. De hecho, de fondo, en Amazon, si uno ve y uno estudia la política interna de Amazon, es una compañía que busca lo que se llama el socialismo corporativo. Entonces, estas personas que están a cargo, ellos creen que los problemas del mundo, las guerras, se dan por cuestiones financieras, por cuestiones económicas, por competencia. Entonces, si nosotros queremos tener paz en la tierra, lo que tenemos que lograr es que haya una unidad del comercio, y eso solamente se va a dar si una compañía tiene el monopolio de absolutamente todo. Eso es el ideal de Amazon. Entonces, llegar a tener un monopolio absoluto para que ya no haya competencia, y de esa manera entonces vamos a tener la paz en la tierra. Es el ideal de la paz, ¿no es cierto?, del anticristo que promete la paz en el mundo. Por eso Amazon, por ejemplo, es una plataforma que hoy en día está invirtiendo en muchísimos otros campos. Si uno ve en lo que Amazon está invirtiendo, uno se da cuenta que es el plan que tiene. Por ejemplo, Amazon tiene el control prácticamente absoluto del Internet en el mundo. ¿Y eso por qué se da? Porque todas las páginas web, ¿cierto? Cuando uno tiene una página web, crea algo, cualquier página web que va, necesita de un servidor, de una computadora donde se asiente todo eso. Bueno, quien controla la mayoría de los servidores en el mundo entero, ¿quién es? Amazon. ¿Sí? Y Amazon ahora tiene un proyecto que es muy ambicioso, que es el de lanzar 70.000 satélites de baja órbita. Son satélites que, no como los satélites clásicos, sino que están muy bajitos, para ofrecer telecomunicaciones, especialmente en relación al Internet y en relación a
todo tipo de comunicación, ¿no es cierto?, con celulares y demás. Cuando ellos hagan eso, ellos van a destruir a todas las otras compañías de comunicación, recuerden eso, porque ellos van a ofrecer paquetes de promoción para televisión, para comunicaciones, para celular, para internet, que van a ser hasta 100 veces más rápido que cualquier tipo de internet que ustedes puedan encontrar en los Estados Unidos. Entonces la gente, con el argumento de que los niños van a poder jugar a los videojuegos de manera real, que se necesita para el metaverso, por ejemplo, todo el proyecto de Facebook y demás, entonces mucha gente va a caer en esa trampa, ¿no? Entonces, el control y el monopolio absoluto de todo. Ahora bien, Amazon, ¿por qué estoy hablando de esto en relación al transhumanismo? Porque Amazon, en definitiva, con todo el dinero que ellos generan, ellos no lo generan para tener simplemente más dinero. Porque Jeff Bezos tiene todo el dinero del mundo. Ya no le hace más. Él podría dejar de trabajar y él y sus generaciones de aquí a 1000 generaciones, todos tienen para vivir como millonarios por el resto de su vida. Tiene tanto dinero, ¿no? Tiene tanto dinero ese hombre. Pero sin embargo ellos lo hacen con otro propósito ideológico. Porque siempre de fondo, en todas estas decisiones hay un propósito. El ser humano siempre trabaja por un propósito. Y un propósito que él tiene, muy marcado, que lo ha manifestado muchas veces, es el hecho de no morir. Entonces, por eso él, todo el dinero que gana, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas compañías de vehículos, de carros, que ellos producen vehículos, pero no para producir vehículos y de eso tener de qué vivir. Lo hacen con otro propósito, ¿no? Entonces, Aston Martin, ¿conocen esa compañía Aston Martin? Aston Martin, ellos producen carros de lujo, de mucho lujo, y salen carísimos. Todos sus carros, eso valen $1 millón, $1,5 millones. Pero ¿para qué hacen eso? Lo hacen para luego poder tener equipos de competencia en la Fórmula 1, por ejemplo, o en NASCAR. Entonces se gastan todo el dinero para eso. Es un propósito ulterior. En el caso de Amazon, Jeff Bezos está invirtiendo cientos de millones de dólares en compañías biotecnológicas para estudiar y poder superar lo que se llama el envejecimiento celular, el envejecimiento de las células. Porque si nosotros podemos, por medio de la bioingeniería, lograr que las células se vayan rejuveneciendo constantemente, entonces según ese principio no nos morimos más. Salvo que uno tenga un accidente, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, esa persona va a tener la eternidad. Y entonces estos ideólogos se plantean, si el hombre va a ser eterno, eso va a generar otro problema, que es el problema de la sobrepoblación. Porque si llegamos a un punto en que nadie va a morir y todos comienzan a tener hijos, vamos a tener mucha gente. Y es por eso que las campañas de control de la población deben comenzar ahora mismo. De todas las campañas de control de la población por anticonceptivos, por medio del aborto, porque otro ideal que ellos buscan es que la gente no se reproduzca. Y entonces, es por eso que, por ejemplo, ustedes seguramente conocen a Greta Thunberg. ¿Sí? Greta Thunberg, ¿conocen a Greta Thunberg? ¿Saben quién es? La activista del cambio climático. Bueno, ella en realidad, más que activista del cambio climático, esa es la pantalla. Es una activista que busca convencer a los niños y jóvenes que no tengan hijos. Que eso es el peligro más grande que puede existir, porque se busca una transformación de la mentalidad de los jóvenes, que es una condición para que se puedan implementar estas ideas. Todas estas ideas que estamos hablando. Entonces, eso es el transhumanismo. En el caso del posthumanismo, es una ideología que básicamente busca liberarnos de la noción de humano por medio de la biotecnología y realizar cambios sustanciales en quienes nosotros somos como seres humanos por cuestiones tecnológicas para mejorar la especie. Algunos ejemplos. Ya se están haciendo estudios en embriones. Ustedes saben que cuando nosotros somos concebidos, originalmente somos una célula. Y de una célula se divide en 2, y en 4, en 8, 16, y así hasta que somos miles de millones de células hoy en nuestro cuerpo. Entonces, por medio de la bioingeniería, se han dado cuenta de que hay ciertos tipos de células que se llaman totipotentes. ¿Qué son las células totipotentes en la genética? Son células que se pueden convertir en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros somos una célula original, eso significa que mi oído, mi nariz, mi pierna,
los sistemas orgánicos, todos provienen de la misma célula original. Entonces, si nosotros en la bioingeniería, por medio de técnicas especiales, podemos captar esas células madres que se llaman, a partir de ahí podemos nosotros generar lo que queramos. Entonces, uno de los propósitos de eso es decir, vamos a agarrar esas células originales y por técnicas de genética, hay una técnica que se llama CRISP. La técnica CRISP, básicamente, imagínense el ADN, ven la forma que tiene el ADN. El CRISP es una tijera, pero que usa medidas nanométricas, por las cuales nosotros podemos recortar el ADN de una persona. Entonces, hay una persona que tiene una proclividad para desarrollar cáncer de colon. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el gen que puede llegar a causar cáncer de colon si lo vamos a recortar? Entonces, hoy en día ya hay experimentos que se han logrado alcanzar de niños que han sido manipulados genéticamente para que, por ejemplo, sean inmunes al SIDA. Entonces, en China, hace 2 años nacieron 2 mellizos que por técnica CRISP se les había sacado el gen en uno de los cromosomas, que es el que hace posible que el virus del VIH se pueda unir al cuerpo humano. ¿Sí? Y entonces esos niños son inmunes al SIDA, por ejemplo. Entonces son niños que genéticamente han sido mejorados. Ahora bien, volvamos a estas grandes compañías tecnológicas. Ellos están invirtiendo cientos de millones de dólares en cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la especie para lograr esa idea del post-humano. Entonces, con la excusa del cambio climático y con la excusa de que nosotros consumimos electricidad, hay laboratorios trabajando hoy en día por medio de técnicas CRISP para generar seres humanos que tengan visión nocturna. Porque si nosotros tenemos visión nocturna, ya no va a hacer falta tener luz prendida. Entonces ahí vamos a ahorrar energía, por ejemplo. Eso es un hecho, y se está trabajando en esas cuestiones, ¿no? Hay una serie de estudios que se llaman, en inglés se llaman Gain of Function. ¿Qué significa Gain of Function? Significa el mejorar ciertas funciones humanas por medio de la intervención biogenética. Ahora, en muchos países eso está prohibido. ¿Por qué? Está prohibido porque primero no sabemos qué cosa puede llegar a salir de ahí, qué tipo de ser humano. Y por otra parte, porque es un atentado y una violación contra los derechos humanos de esas personas. Entonces vamos a crear personas que no sabemos qué puede surgir de ahí y le van a arruinar la vida a esos niños. Que aparte crean en laboratorio, son niños que no van a tener ni padre ni madre. ¿Qué hacemos con esas personas? Y si el experimento no falla, ¿quién se hace cargo de esas personas? Hay un montón de implicaciones éticas en relación a eso. Muy bien, como en los Estados Unidos eso está prohibido, hacer ese tipo de terapias, entonces hay oficinas gubernamentales o agencias aquí en los Estados Unidos y compañías que están invirtiendo en laboratorios que no tienen ningún tipo de restricción moral. ¿Y esos laboratorios dónde se encuentran? Se encuentran en 2 países, principalmente. Uno de esos países es China, y ese laboratorio, ¿saben cómo se llama? El laboratorio de Wuhan, que es donde salió todo el virus. Y los otros laboratorios se encuentran en Ucrania. Porque Ucrania es un país que se caracteriza por no tener ningún tipo de restricciones al respecto. Por eso ahora están asustadísimos en el Departamento de Estado en Estados Unidos, porque ¿quién está invadiendo Ucrania? Rusia, y les van a robar todos los secretos que tienen en los laboratorios. De hecho, es un hecho eso, que el Departamento de Estado en los Estados Unidos ha estado invirtiendo cientos de millones de dólares desde hace mucho tiempo del gobierno de Obama en todo tipo de estudios de bioingeniería, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con producir soldados, con producir soldados, por ejemplo, que no tengan miedo. Entonces, eliminar los genes que producen miedo en la persona para después mandar a la guerra a gente que no tiene miedo, o soldados que no se cansen, o que puedan sobrevivir sin agua por mucho tiempo. De hecho, China está haciendo muchos trabajos al respecto, ¿no? Crear personas de acuerdo a una función determinada que se necesita, crear hombres-máquinas, fusionar tecnologías y máquinas con la persona humana.
De hecho, ahora hay hay una compañía. Entonces yo hablaba de estos millonarios que hacen algo para generar más dinero para otra cosa. Ustedes conocen a Elon Musk, ¿cierto? Una de las personas más ricas del planeta Tierra. Es otro de estos millonarios que están detrás de todo esto. Él produce vehículos eléctricos, los famosos Tesla. Pero los Tesla, él no los produce con el propósito de decir, ya tengo los Tesla, soy millonario y listo. No, eso él luego lo invierte en dos cosas principales, que son el objetivo principal. Eso simplemente lo usa como un medio de subvención. Uno tiene que ver con la carrera espacial, con el espacio. ¿Y por qué tiene que ver con el espacio? Por una cuestión geopolítica, porque en planetas como Marte, incluso en la Luna misma, se encuentran ciertos minerales que son considerados minerales raros, que son necesarios para producir nuevas tecnologías, que tienen que ver con, por ejemplo, el almacenamiento de energía o la generación de energía. De hecho, en la Luna hay un químico inorgánico que si pudiesen ir a buscarlo y extraerlo, con traer solamente 5.000 kilos de este gas, alcanzaría para iluminar al planeta Tierra, ¿sí? Todo el planeta Tierra, y producir la energía suficiente para 100 años, con traer solamente 5.000 kilos. Entonces, por eso hay una carrera espacial tan grande de llegar a Marte, llegar a la Luna, para poder extraer todos esos minerales y materiales que se requieren para poder seguir avanzando en las innovaciones tecnológicas, ¿no? Con respecto a la energía, con respecto a las baterías, con respecto a muchos temas que van a tener que ver con la guerra del futuro. Entonces es una guerra geopolítica también todo esto de la energía. Y el otro objetivo de la compañía de Elon Musk es una compañía que se llama Neuralink. ¿Han sentido nombrar esta compañía Neuralink? ¿Sí? ¿Alguna vez han sentido hablar de ella? Bueno, Neuralink es una compañía que básicamente la idea central es poder insertar chips dentro del cerebro del ser humano, en distintos lugares del cerebro humano, para potenciar las capacidades humanas. El primer intento de chip que han logrado llevar a cabo con éxito es el de un chip que se mete dentro del cerebro de un ser humano. Lo han hecho con monos, y uno, por medio simplemente de órdenes que da mentales, puede activar muchas funciones. Por ejemplo, a un mono lo pusieron a observar un videojuego que es esa pelotita que va y que baja y que uno tiene que pegarle y demás de un lado para otro. Al mono le enseñaron a jugar ese videojuego con un joystick, y mientras el mono observaba eso, se le hacía una tomografía computada para ver cuáles eran las regiones del cerebro que se activaban, ¿sí? Y cómo funcionaban todos los mecanismos neuronales. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue, entonces, por medio se le mostraba el juego nuevamente, pero el mono ya no tenía el joystick para jugar, pero se le habían introducido en su cerebro por medio de operaciones neuronales, cirugías neuronales, se les habían introducido chips que activaban esas regiones del cerebro cuando el mono hacía ciertas reacciones. Ahora, ¿para qué va a servir eso? Por ejemplo, entonces, por medio de esos chips, la idea de hacer eso es que uno, por ejemplo, pueda prender el televisor, pueda prender el carro, pueda cambiar de canal, simplemente compensar, pueda hacer búsquedas en internet. O sea, eso es todo posible, es una realidad. Entonces, la mejora del ser humano con un propósito determinado. Y por eso para ellos es necesario liberar al ser humano de ciertos prejuicios que tiene con respecto, según ellos, prejuicios con respecto a lo que significa ser humano. O sea, hay que destruir la noción de que somos seres humanos, para luego, por medio de la biotecnología, la bioingeniería, pasar a un estadio superior, que es el del post-humano. El post-humano. Y aquí entran varios factores que hay que tener en cuenta, que nosotros convivimos con ellos, pero no nos damos cuenta realmente de cómo nos están invadiendo nuestra vida y nos están invadiendo quiénes somos como personas humanas. Nosotros, cuando hablamos y pensamos en control,
¿sí? y vigilancia, nosotros lo primero que pensamos son cámaras que nos vigilan, que nos controlan.